Hoy para nosotros, conjunto con el viceministro Federico Mora, vamos a compartir una de las ideas y uno de los proyectos más importantes para este año. Y digo más importante porque tiene que ver con la formación del maestro, con la formación del docente. Ustedes habrán visto en los años anteriores, a partir de la llegada de los concursos, todo ese movimiento que se originó con los maestros y sus centros de estudio. Es decir, cuando tenemos un rendimiento de maestros que de cada 10, 7 no han pasado un examen, eso nos llevó a comprometernos y, como ustedes saben, tomamos el compromiso de hacer una profunda investigación de lo que se vive y de lo que pasa en los institutos de formación docente. Esta investigación, la verdad, que comenzó un tiempo antes con los centros que son públicos, que tenemos 40 institutos de formación docentes, más la Escuela Nacional de Educación Física, a cargo del Ministerio de Educación, y de eso nosotros hoy tenemos el número de 18 que han pasado un proceso de autoevaluación y de acreditación, ¿verdad? Han hecho un proceso de trabajo que va teniendo distintos resultados para cada uno de ellos. Algunos ya están acreditados, otros están en una etapa, otros están en un proceso, otros necesitan mejorar su gestión administrativa, otros necesitan mejorar su infraestructura. Hay todo un proyecto de desarrollo para esos institutos, aparte de algo que va a profundizar el viceministro Mora, que tiene que ver con el fortalecimiento de 6 de estos institutos para convertirlos en institutos de investigación. Es decir, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente que se especializa en matemáticas va a traer toda la matemática del mundo, todo lo que está pasando en matemáticas a SIFD, para desde ahí ir formando a los maestros. Entonces, nosotros hoy tenemos algunas dificultades dentro del sistema. Esto no es nuevo, ustedes van a ver que se habla mucho de los maestros sin perfil. ¿Qué quiere decir el maestro sin perfil? El maestro sin perfil quiere decir que es un maestro que se formó para 6º grado, pero está trabajando en el nivel inicial. Entonces hay que perfilarle, ¿verdad? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y que los institutos de formación docente tienen que asumir, generar el perfil. Entonces, lo que nosotros hicimos, y esto es una discusión mundial, no solo paraguaya, de cómo los institutos de formación docente se van a convertir en unos institutos que posibiliten el crecimiento académico de un estudiante, es decir, licenciaturas, magíster y doctorados. De hecho, hay países que han decidido que para entrar al aula el profesor tiene que ser un licenciado. Eso nos mueve a pensar en una articulación entre los institutos de formación docente, que es una tecnicatura, a el mundo universitario para llegar a convertirse en licenciados o en ciencias de la educación o en matemáticas. Y aquí voy a poner el ejemplo. Hoy nosotros tenemos en el sistema déficit de maestros de matemática. Nos faltan maestros de matemática, pero tiene que ser una persona que hizo 4 años para ser licenciado en matemáticas y después hacer 1 año más de su pedagogía para poder entrar al aula. Es muy difícil conseguir así los maestros de matemáticas. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 2 años de formación docente articulado con la universidad para que haga 2 años de matemática y se recibe de licenciado en pedagogía didáctica de las matemáticas? Ese es el proceso que nosotros queremos iniciar, un proceso de fortalecimiento también de nuestros centros regionales, nuestros famosos CRE, Centros Regionales de Educación. ¿Por qué? Porque ahí existe un instituto de formación docente que tiene la escuela para el campo de experiencia. Creemos que ese modelo, que en otras dimensiones y tiempos se conoce como esa educación dual, estudio y practico, estudio y trabajo, es el gran modelo que necesitamos. Y sobre todo para la educación, no es lo mismo un maestro que se va y estudia a lo mejor un día a la semana, el sábado,
y después trabaja en otra cosa y después se va otra vez el sábado y después trabaja en otra cosa. No es lo mismo. Eso no necesitamos en la educación. En la educación necesitamos una persona que está estudiando y que ya puede estar haciendo su práctica y su pasantía desde el día 1. Por lo tanto, los centros regionales de educación son una prioridad estratégica para desarrollar ahí toda la formación y la capacitación, porque además son centros que están distribuidos en toda la geografía nacional, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a optimizar también recursos y vamos a tener todo un panorama de articulación del trabajo del docente con su práctica, del docente con la posibilidad de crecer. Esto nosotros el año pasado hicimos ya una conclusión y sacamos una reglamentación para empezar a trabajar. Y aquí quiero ser muy enfático. Nosotros vamos a trabajar con la gente. ¿Quién es la gente? Nosotros vamos a trabajar con los institutos de formación docente públicos, vamos a trabajar con los institutos de formación docente privados, vamos a contarle la realidad y la necesidad del sistema educativo. Por ejemplo, ya no hay más espacio para contratar maestros de primaria. Le digo así porque en ese nombre todos conocemos maestros de primero a sexto grado. Ya el sistema se va a saturar. Entonces vamos a necesitar, sin embargo, en el tercer ciclo y la media, maestro de química, maestro de física, maestro de matemáticas. Entonces, ¿para qué seguir formando a maestros que no van a tener trabajo? La idea es focalizar, orientar y hacer que los institutos de formación docente sigan ofreciendo, sigan ofertando, sigan trabajando, pero haciendo un énfasis en la oferta que el país necesita y sobre todo que el sistema educativo va a necesitar. Por lo tanto, este tipo de medidas ya están pensadas, están estructuradas y tenemos una hoja de ruta de cómo ir desarrollando esto con la gente, con las personas que integran el sistema de educación superior, el sistema de formación docente. Y por eso le pido al viceministro Federico Mora que nos hable de ese derrotero, que nos hable de esa ruta, que nos hable de esto que hemos construido en uno de los pilares de la educación. Nosotros hemos trabajado desde el día 1 en darle a todos los maestros la remuneración que corresponde. Hemos pagado deudas de años que no se pagaban por permisos de maternidad, es decir, nos pusimos al lado del maestro y a su lado estamos construyendo una mejor calidad para ellos y ahora viene la parte de también ofrecerle a los maestros una mejor calidad en los centros donde ellos estudian y donde ellos aprenden. Y ese derrotero le pido a Federico que nos cuente. Daba el ministro en el punto al decir que hay un plan de trabajo. Hoy le vamos a presentar en sociedad a esta resolución 1951 que es de diciembre del 2024 y que tiene, yo creo que el plan más ambicioso de los últimos años en formación del docente. Y digo plan porque tiene una serie de medidas que realizarse a la par como parte de un proceso para girar de un escenario de la formación docente y llevarnos a otro escenario de la formación docente. Y esto implica, así como indicaba el ministro, una serie de conversaciones con los institutos de formación docente públicos y privados, en plantear, en reglar, en reglamentar cómo va a funcionar y el diseño que tiene este nuevo contexto, y también con las universidades a quienes estamos invitando para ser parte del itinerario de formación del docente. Entonces, hay unas palabras claves. Uno es el itinerario formativo del educador. Estas medidas tienen como foco al educador. En segundo lugar, el fortalecimiento de los centros regionales de educación. Son 7 centros experimentales que tiene nuestro sistema y que queremos tengan un rol protagónico también en esta ruta nueva o actualizada de la formación.
La creación de los centros especializados, los CEFET, decía el ministro, centros de investigación que tengan todo lo último en cada temática del conocimiento. Lo último en matemáticas, en física, en química, en desarrollo comunitario, etc. Y que permita que también tengamos nuestro observatorio de formación para nuestros docentes. La optimización de los recursos. Nosotros tenemos una cantidad de institutos de formación docente, 40. También queremos ver cómo optimizamos y cómo hacemos que efectivamente podamos guiar a los institutos de formación docente y también a los estudiantes en formación a los centros ya más especializados y puntuales. Y segundo, y por último, las medidas administrativas. Ahora, la base de datos de análisis y básicamente estadísticas del sistema, de la planificación, de la microplanificación, de los institutos de formación docente públicos y privados. Hubo un proyecto muy interesante llamado Aula Puajú con las universidades que nos dieron ya también una primera mirada de cómo funcionaría esa articulación. La ANEAES con sus procesos de acreditación también de los IFDs y también lo que se está dando a nivel regional. Y esto nos lleva, por supuesto, a toda la parte normativa y a este cuadro. Este cuadro es el que tiene un resumen y si me permiten unos minutos yo quiero entrar a detallar porque aquí está el plan. Por una parte, como foco, la figura de la articulación y la figura de la integración. Voy a ubicarnos en este punto donde inicio explicando cada concepto. ¿Qué es la articulación? La articulación nos va a permitir reconocer el camino formado o formativo que ya tuvo el docente a nivel de instituto de formación docente, un pregrado. Y con ese reconocimiento por parte de la universidad y agregándole, por ejemplo, 4 semestres más o 2 años más en formación en matemáticas, nos lleve al grado universitario, a la licenciatura de pedagogía con énfasis en matemáticas. Y que esta articulación se pueda dar igual para física, para química, para ciencias sociales. Es decir, que podamos con esto formar en las áreas en las que hoy sabemos carece a lo mejor de herramientas el Instituto de Formación Docente, pero tiene la universidad una fortaleza en ayudarnos en ese proceso. Entonces la articulación permite eso. La integración es una figura similar, decía el ministro. 2 años de Instituto de Formación Docente con la formación básica del docente en pedagogía. Todo lo que necesita saber al respecto, para luego llegar a 2 años más de conocimiento específico, nuevamente en la universidad, específico en física, química, matemáticas, ciencias sociales, etc. Y de la integración o combinación de ambos surge el título universitario. Esto nos va a permitir ese proceso para que el nuevo perfil de aula sea el del grado universitario, transitar ese proceso, ¿sí? Por otra parte, también tenemos medidas donde nosotros entendemos que hoy existe un foco de la formación en los institutos de formación docente en primer y segundo ciclo. Y por eso estamos también dándole una pausa a la formación en estos niveles, porque sabemos que hay una sobreoferta dentro del sistema. Y lo que nosotros queremos es trabajar sobre el perfil que dice el ministro, es decir, formar en las áreas que sabemos necesita el sistema y dejar de lado en las áreas donde hay una sobreoferta del sistema. Entonces temporalmente estamos suspendiendo primer y segundo ciclo de la escolar básica para el 2026 en adelante. Por otra parte, estamos también manteniendo la prohibición de aperturas de nuevos institutos de formación docente. Queremos que haya un fortalecimiento en los existentes
y que no se generen en este momento nuevos institutos de formación docente. Y también tenemos la medida de clausurar aquellos que no están en funcionamiento. Hay una serie de institutos que en el tiempo se crearon, pero que no están en funcionamiento y queremos darle de baja también para trabajar y fortalecer a los existentes. Ahora, por otra parte, el vínculo Instituto de Formación Docente-Universidad. ¿Qué es lo que nosotros creemos que esto va a permitir? Y básicamente va a permitir complementar conocimiento. El Instituto de Formación Docente con su base pedagógica y la universidad brindando el conocimiento específico en áreas donde el Instituto de Formación Docente carece tal vez hoy de los recursos. Básicamente lenguaje, matemática, física, química, ciencias sociales, y que además el título universitario les permita crecer en el camino de formación. Maestrías, doctorado y por ende investigación y toda una ruta de crecimiento también profesional por parte del docente. Esto tiene sentido con el proyecto de carrera docente que también estamos trabajando. La cadena de incentivos y cómo se crece dentro del sistema. Y por otra parte, la relación centros regionales con universidades. Nosotros tenemos una linda coincidencia y es que donde tenemos centros regionales tenemos universidades nacionales también. Entonces lo que queremos es que las universidades nacionales y los centros regionales trabajen de forma conjunta. Apadrine la universidad al centro regional y ponga énfasis en un tema central: la preparación de los últimos años de los chicos de la media que luego van a saltar a la educación superior y hoy hacen el cursillo. Bueno, nosotros queremos que se integre ya durante ese último año esa formación del estudiante, previendo que luego esperemos dé el salto a la educación superior. Esto nos parece que en general eleva el estatus del docente. Es una propuesta focalizada en su itinerario de formación. También creemos que fortalece al MEC como rector de todo el proceso y hace una invitación muy interesante de trabajo conjunto que potencia a los institutos de formación docente con la universidad y con los institutos superiores. Mapeando un poco, hablamos de los 6 centros especializados, tenemos unas localizaciones tentativas, hablamos de Coronel Bogado, Coronel Oviedo, San Estanislao, Orqueta, Paraguarí, Villa Ayes, donde ya tenemos institutos de formación docente que pueden ser potenciados. Luego tenemos los centros regionales. Son 7: Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, San Lorenzo, Pilar, Villarrica, Ciudad del Este. Luego hablamos de optimizar los centros o los institutos de formación docente que tenemos a nivel nacional. Casapaca, Aguazú, Eusebio Ayala, Quindío, Misiones, San Lorenzo, Colonia Independencia, Mariscal Estigarribia. Y luego la alianza con las universidades públicas, sobre todo, para generar un nuevo escenario de fortalecimiento de la formación docente a nivel nacional. Ese es el plan que hoy estamos presentando. Yo quiero destacar, ministro, que es parte de un análisis amplio, teniendo en cuenta también los resultados de las últimas evaluaciones, pero sobre todo proyectando la carrera del educador en el futuro. Ministro. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias en tu persona al equipo que está trabajando. Hay un equipo muy grande atrás que ha hecho mucho esfuerzo, ha hecho un trabajo de investigación muy importante y también un trabajo de conversación con los distintos actores muy importante. Yo quiero terminar destacando 2 aspectos que me parece central. El primero, quiero contar una anécdota del año pasado. Nosotros estamos poniendo énfasis, y creo mucho en lo que dijo el viceministro Mora, de probablemente este sea el movimiento más grande de los últimos años en formación docente. No quiere decir que antes no se han hecho cosas, ¿sí? No quiere decir eso. Pero este es un movimiento con una visión integral, con una visión de desarrollo, con una visión que tiene un proceso además, porque entendemos que
que los cambios no vienen de un día para otro, sino que se tienen que ir dando en un proceso. Y ese proceso, esa ruta es la que nosotros estamos construyendo. Porque muchas veces se pueden hacer proyectos donde se hablan de los términos de deseo, a dónde uno quiere llegar, pero no dice la ruta de cómo va a llegar. Y nosotros estamos poniendo la ruta de cómo vamos a llegar. Y eso me parece muy, muy destacable. Y agradezco tu gestión, Federico, porque ha sido impecable. Y lo otro es la anécdota que les quiero contar. Nosotros desde que llegamos ligamos la capacitación del docente a un resultado. Antes se decía, hemos impactado 11.000 maestros. ¿Y qué era impactado? Que asistió al curso. Entonces, no está mal porque asistir es un primer paso, pero nosotros estamos ligando a la calidad del aprendizaje. ¿Qué hicimos? Impactamos en 11.000 maestros el año pasado con el programa Ñeri. Hicimos un seguimiento. Y solo aquellos que completaron los 8 módulos de formación, que fue más o menos el 60%, tuvieron resultado entre 7.5 y 17% en la mejora de la comprensión de sus alumnos. Hay una estrechísima relación en la mejora de la formación y la calidad del maestro con el resultado de mejora de los alumnos. Y no es casualidad que en el Paraguay la cifra de los alumnos que nos indica PISA desde hace 5 años es que 7 de cada 10 no comprenden lo que leen, y es la misma cifra de los maestros que han pasado el examen. La prueba de comprensión que tomamos, que es otra de las grandes innovaciones, aunque pequeña, de gran impacto, porque al poner examen de evaluación para acceder al banco, estamos dejando que los mejores entren al sistema. Entonces sí tiene sentido ahora ir a una formación también de calidad. Entonces creemos que estamos ordenando en la ruta la sucesión de hitos donde tiene que pasar o por los que tiene que pasar un maestro. Y finalmente, todo inicio de proceso de éxito en la escuela pasa por el maestro. De aprendizaje pasa por el maestro y por la función del líder, que es el director. Son los personajes claves de la educación. Por eso también nos ocupamos integralmente de ellos. Porque si no hay buenos maestros, no hay buenos alumnos, no hay buenos aprendizajes. Y al revés, buenos profesores han demostrado ser el éxito, el suceso y el inicio de todo proyecto positivo. Todo proyecto, un arquitecto, un ingeniero, un médico, comienza con un buen profesor en su primaria. Todo proyecto humano comienza con un buen profesor. Y eso lo vamos a hacer, eso lo estamos haciendo, eso vamos a trabajar para que ese buen profesor tenga condiciones de trabajo, de seguridad en su trabajo, de buena remuneración y de buenos espacios donde pueda aprender, donde pueda formarse y donde podamos también traer toda la investigación para seguir avanzando con la educación de punta. Esto es lo que le ofrecemos hoy a la sociedad. A papá, mamá, tienen que saber que estamos trabajando firme y fuerte en mejorar los aprendizajes. Como yo siempre digo, y con esto termino, las escuelas pueden ser de una gran infraestructura. Las escuelas pueden tener el mejor equipamiento. Las escuelas pueden tener la máxima tecnología. Pero si el resultado de todos esos buenos procesos no es el aprendizaje y finalmente el alumno no aprende, no habremos cumplido con nuestro cometido y nuestro objetivo. Les invito a todos a centrarnos en el aprendizaje como la línea de evaluación de lo que hay que hacer en educación. Muchísimas gracias.